¿Qué tal? Muy buena tarde. Este es el inicio de nuestro curso, el Evangelio de San Juan, teología mística, o bueno, de acercamientos de la teología mística. ¿Qué es bueno, como ya lo vimos en el curso anterior, pero nuevamente lo recapitulamos, la teología mística es la sistematización de, de un acontecimiento en el humano, un acontecimiento que tiene que ver con este acercamiento de Dios al ser humano, más que acercamiento, esta presencia de Dios en la humanidad. Y en algunos de los casos, como hemos visto, en personas en específico con mayor intensidad. Que bueno, que nos ayuda para comprender desde sus experiencias lo que Cristo ya nos enseñó, ¿no? Que en su creer en Él, en su saber de Él, encontramos la verdad, ¿no? El camino. Y bueno, la mística se aprecia desde el corazón del ser humano, desde el amor del ser humano, desde ese creer del ser humano, desde la fe, que no tiene que ver nada con eh, cuestiones o situaciones razonables. Hay que saber distinguir entre razón y fe y creer, porque una no tiene que ver con la otra. Son entidades diferentes, pero sí se complementan. La una a la otra se complementa. Entonces, hablábamos que esto existe o es permitible por la forma en la que el ser humano está compuesto, como lo dirá San Pablo en la tríada paulina, el hombre está compuesto de soma, psique y reuma. Entonces, esto obedece a un término que después Tomás de Aquino lo traerá a la tela del conocimiento y dirá, porque el ser humano se encuentra bajo el acto potencia obedencialis. Solamente si hay el reuma puede haber una psique. Solo si hay una psique puede haber una soma. O sea, una preside a la otra y las tres en una unidad, cuerpo. Por lo tanto, con esto se trata de puntualizar que no se llegue a la idea de la transferencia, a la idea platónica. Platón decía que el alma del ser humano era transferible, se podía transferir a otro. No, por el contrario, el cristianismo busca enseñarte que en ti hay una unidad, que todo tú eres una unidad estratificado, en una estratificación tri, triada, soma, psique y reuma, y que es posible una a partir de que existe la otra. ¿Por qué? Porque nada existe, dice Tomás de Aquino, nada existe si algo no lo preside, o sea, nada es de la nada, porque la nada nada es. Entonces, hay algo que lo preside para que éste sea. Entonces, lo que preside al reuma es Dios. Entonces, primero está Dios, luego este acto puro, que es Dios, permite como acto la reuma y, y por consecuencia el reuma permite la psique y por consecuencia la psique permite la soma. Entonces, eso es como se compone el ser humano y la mística se encuentra en el plano reuma, lo que muchos llaman espíritu del hombre, del humano. La Biblia, el texto de Paulino, le llama la reuma, que es muy parecido a del Antiguo Testamento, del hebreo, el aliento divino, el aliento de vida, que proviene de Dios. Entonces, el punto de partida para comprender la mística se encuentra en el reuma, en la fe.
en la creencia, en el creer. Y bueno, pues para este curso hemos ocupado, a diferencia del anterior de Lucas, hemos ocupado a San Juan Apóstol, un evangelio muy significativo, un evangelio muy eh, lleno de mucho contenido, vamos a irlo viendo poco a poco, y que bueno, que este evangelio de San Juan es reconocido así en función pues al contenido del texto. No me detengo mucho en la introducción de qué es la mística, porque muchos de ustedes ya vienen de un curso anterior y ya tienen la introducción. Muchos de ustedes ya tienen, valga la redundancia, la introducción, entonces no vale mucho la pena detenerse. Mejor vamos al contenido y poco a poco ir viendo cómo articulo la mística en este curso desde el Evangelio de San Juan. Entonces, quiero iniciar con el autor. El autor es el apóstol San Juan. Se reconoce en repetidas ocasiones a este personaje. A diferencia de los textos, de los libros que hoy conocemos como libros, que ya tienen un título del libro, ya tiene el título del libro, la portada, tiene el título, tiene el autor, después abre ese libro, tiene una editorial, algunos tienen el índice, después el prólogo, una introducción y después el contenido. A diferencia de esto, los libros del Antiguo Testamento no tienen esta composición. Por lo tanto, los biblistas determinaron el título del libro en función al contenido. Entonces, por ejemplo, podemos ver la carta a los hebreos del Nuevo Testamento, que se le pone hebreos porque en su contenido, la mayoría de las veces, va dirigido a una comunidad hebrea. Entonces, lo mismo sucede con el Evangelio de San Juan. Se le nombra San Juan porque en repetidas ocasiones este personaje aparece en el texto. La cuestión del autor, la, la participación del autor está en función a que este texto, bueno, me detengo un poco, quiero hacer, esto es la introducción al Evangelio de San Juan, al Evangelio que vamos a estudiar. Entonces, aún no entramos bien en el contenido de la mística, estamos viendo nada más una introducción, vimos una introducción de lo que es teología mística muy someramente. Nuevamente aquí, esta clase es un poco para comprender quién es el autor, qué es lo que vamos a ver en este autor, por qué este autor y de qué forma vamos a ir comprendiendo a lo largo del curso el discurso del autor del Evangelio de San Juan. Entonces, uno de los personajes principales que surgen para poder comprender o detallar este evangelio como su autor, Juan Apóstol, es Irineo de León. Irineo de León es un personaje conocido por la iglesia como padre de la iglesia. Es un personaje que surge en el siglo II y que la tradición lo señala como la persona que obtuvo este texto, el Evangelio de San Juan, obtuvo el libro y que además lo señala así porque tiene un compendio de tesis teologales que defienden el texto, que tratan de defender el texto frente a la negación de que el texto fuese canónico, o sea, tuviese realmente una inspiración cristiana de las primeras comunidades. ¿Por qué razón? Porque Irineo de León rescata el texto de San Juan de la bibliografía agnóstica.
¿Qué era el agnosticismo para el tiempo de Irineo? A diferencia de hoy en día, el gnosticismo, que está ya muy sincretizado, o sea, es un montón de ideas conjuntas, magias, esoterismos, a diferencia de lo que hoy conocemos como gnosticismo, para el tiempo de Irineo de León, era un grupo de personas que buscaban el, el, el saber humano dentro de un pensamiento, ¿cómo se puede llamar? Mágico. Dentro de un pensamiento mágico donde la sabiduría sí era revelada por un ser divino sin darle un nombre en específico, y que esa sabiduría era interpretada y comunicada al ser humano, y que esa sabiduría ayudaba al ser humano a salir como de su estadía de la oscuridad, de su ignorancia, pero que esta sabiduría era revelada solo para unos cuantos, y que aparte esto los hacía especiales. El cristianismo no es así. El cristianismo es más solidario, por decirlo. Entonces, de estas comunidades agnósticas, San Irineo rescata el texto. ¿De qué manera lo rescata? No lo sabemos. No sabemos si él tenía algún contacto con ellos. Lo que sí sabemos es que, si bien se dedicaba a hacer teología para que se dieran cuenta que el Evangelio de San Juan no era agnóstico, también tenía teología que funcionaba para que las comunidades agnósticas pudieran convertirse al cristianismo, en función a revelarles y explicarles que lo que ellos tenían como cierto estaba aquí revelado en el cristianismo. Lo que ellos conocían como oculto, aquí estaba revelado en el cristianismo, y que para vivir realmente esa sabiduría que ellos buscaban, no tenían que ser tan especiales como se decían, sino comprender el cristianismo verdaderamente como fue transmitido por los apóstoles, como fue transmitido por las personas que estuvieron cerca de Jesús, para que ellos, bueno, pudieran ser partícipes también de esta novedad, de esta gran novedad. Entonces, es probable que en este estudiar el agnosticismo para hacer el diálogo con ellos y invitarlos a la conversión, haya tenido la posibilidad de descubrir el texto de San Juan y haber adquirido una copia. Con esto digo que en sus inicios el texto no fue reconocido como el texto del Evangelio de San Juan. Ahora bien, ¿qué es lo que le ayudó a Irineo comprender que el texto que tenía en sus manos pertenecía a San Juan el Apóstol? Que Irineo fue discípulo de Policarpo, San Policarpo, otro padre de la iglesia. Pero Policarpo tenía una diferencia a Irineo, que Policarpo sí fue discípulo de Juan el Apóstol. Entonces, por lo tanto, tenía los conocimientos y las inferencias de Juan el Apóstol, el Apóstol Juan. Entonces, le fue por esta misma manera fácil reconocer que el texto que tenía los compendios agnósticos pertenecía a Juan el Apóstol. ¿De qué manera llega este texto a los agnósticos? Eso sí es lo que no se sabe, ¿no? O sea, lo que no se tiene. Pero que sí, que lo rescata Irineo en el siglo II. Por lo tanto, el texto se data históricamente que terminó de escribirse a finales del siglo I, a finales del siglo I. Y entonces estuvo, pues, más de 100 años encubierto o descuidado, o tal vez conocido por comunidades del desierto, comunidades que vivían en el desierto, pero no como en la directriz del estudio de Irineo.
Entonces, vemos que Irineo defiende el texto en función al gnosticismo, diciendo que una de las características que tiene el texto es que está compuesto por dos autores, un original y inmunidad. Él habla que el autor original es aquel que se nombra en el texto como el otro discípulo. Constantemente el texto menciona a un otro discípulo como al que Jesús más amaba. La segunda parte, el de Jesús que más amaba, se piensa que es el agregado de la comunidad a la que perteneció el libro. Entonces, Irineo nos está diciendo que ese otro discípulo del que habla el texto es el autor original y que la forma en describir la experiencia con Jesús es porque está siendo relatado por el autor fue un testigo primario de los acontecimientos. Quiero decir lo siguiente, que al parecer el libro de San Juan lo que adquiere este Irineo es una copia de un original. O sea, lo que tiene en sus manos es la copia de un texto base, pero que ya no lo posee, pero que se puede notar en él. ¿Qué es lo que observa también Irineo? Que el texto de San Juan, el texto que tiene en sus manos, busca siempre darle lugar a la comunidad, darle una identidad a una comunidad y que la comunidad lo reconoce a través de los agregados, a través de decir al hijo, el discípulo más amado, el otro discípulo al que Jesús amaba. ¿Dónde vemos un ejemplo de esto? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos, Andrés, el texto dice que estaba Andrés y el otro discípulo, los hijos de Zebedeo. Se postula que el texto original solo se refería a Andrés y el otro discípulo, y que la parte donde dice los hijos del Zebedeo son agregados posteriores a una comunidad que ya en el siglo I reconocía como el autor del texto a Juan el apóstol. Entonces, lo maravilloso de este texto, lo magnífico de este texto es que encontramos dos personas que hablan a través del texto. El testigo primario, Juan el apóstol, y la comunidad, los testigos secundarios, la comunidad, los que vieron a Juan el apóstol y le siguieron y hicieron una comunidad. Este texto también está constantemente enfocado, como ya lo decía yo, a incluir a la comunidad. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Este texto está dirigido a un pueblo israelita. Todo su contexto está dirigido a los israelitas. ¿Qué pasó con este pueblo israelita? En el momento en el que deciden seguir a Jesús, son expulsados del templo, son expulsados de las sinagogas.
Esto nos quiere decir, el Evangelio nos quiere decir la importancia que tenía el israelita frente a la sinagoga, o sea, lo que significaba la sinagoga para el israelita, que se le fue quitado por seguir a Jesús y a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces, el texto de Juan se encarga durante todo el relato de integrar a la comunidad, de que no se sientan excluidos, sino que se sientan integrados, pertenecientes, porque ahora ya no vivían dentro de una muralla, dentro de la ciudad de Israel, ahora vivían fuera de la ciudad de Israel, ahora vivían ya en el desierto, una comunidad del desierto. Ya no estaban bajo estas costumbres y se encontraban frente a algo nuevo, o sea, algo que ellos desconocían. Se encontraban frente a un nuevo estilo de vida. Ser cristiano era una nueva forma de vivir, era una nueva forma de organizarse, pero que sumía en la incertidumbre a esa comunidad. Al grado de que le acompaña tanto este evangelio, este discurso de Juan, al grado que lo que vemos en los agregados del texto por la comunidad, el discípulo a quien más amaba, el hijo del Zebedeo, Juan, lo vemos en función a que el pueblo con esto daba a notar la calurosa o la efectiva implementación de integrarlos, de hacerlos pertenecientes. Ya no requieren el templo, ya no requieren estar en la ciudad. Ahora es el que cree en Jesús. Ya no es el Antiguo Testamento, ahora es el Jesús, el Nuevo Testamento, ¿no? Ya no vivimos en la oscuridad, ahora vivimos en la sombra. Perdón, ahora vivimos en la luz. Los hijos de la luz, los hijos de la sombra. Tenemos en esta función de los hijos de la luz y los hijos de las sombras, también podemos apreciar en el Evangelio de San Juan algunas tradiciones que posiblemente se llevaban a cabo en el tiempo de los apóstoles en la antigua Palestina, en el templo en el tiempo del templo, del segundo templo, del de Herodes. Ya que cuando se encontraron los rollos de Qumran, hay un libro que se llama, creo que así, el libro de la luz y las... Porque precisamente este libro de Qumran habla de los hijos de la luz y los hijos de la sombra. Y todo este combate de los hijos de la luz contra los hijos de la sombra. ¿A qué voy con esto? Que el Evangelio de San Juan refiere también estos pensamientos y que probablemente nos están indicando un pensamiento, una corriente de pensamiento, de culto que existió en el tiempo del segundo templo, digo, en el templo de Herodes, en el tiempo de Jesús. Pensamientos referentes a la cultura israelita del tiempo de Jesús. Entonces, nuevamente, el título del Evangelio se da en función a lo que se encuentra en el texto, en función a lo que está como agregado, ya que el agregado reconoce al apóstol San Juan como el autor. Los agregados reconocen a San Juan como el autor. Por lo tanto, esto nos está indicando que había una comunidad de Juan el Apóstol, que había una comunidad que estaba estructurada en función o en alrededor de Juan el Apóstol. El texto también nos refiere que una de las riquezas que nos hereda el texto es conocer también ciertos mitos o ciertas situaciones que se crearon en torno al mensaje. Una de ellas es que al final del libro del Evangelio, en la parte en donde dice
que Pedro y Jesús tuvieron una conversación. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. En esta parte dice el texto que Pedro y Jesús caminan y que detrás de ellos le seguía el discípulo, el otro discípulo. Y Pedro le pregunta a Jesús, una vez que le va platicando Jesús con Pedro y diciéndole de qué manera iba a morir, Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? O sea, ¿este otro qué? Y Jesús, el texto dice que Jesús le responde, si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y podemos ver entonces en el análisis la siguiente parte, la siguiente frase del texto que sigue a continuación de esta respuesta de Jesús, donde el texto requiere de una explicación de lo que está diciendo el texto. Se parece mucho a como lo que hoy conocemos como pie de página o justificación del texto. O sea, requiere explicar lo que se dijo. En este punto es donde detectamos de qué forma vivía la comunidad de Juan en torno a Juan, el apóstol. Nos damos cuenta que había un rumor o había una creencia de que el apóstol Juan no moriría y que cabe la posibilidad que este rumor surgiera a partir de que el mismo apóstol lo decía. Pongo un ejemplo. Pablo de Tarso, en sus primeros libros, los primeros libros que escribió como Corinto, como Gálatas, vemos a un Pablo de Tarso apuradísimo en que todo el mundo se convierta a Cristo. Porque dice San Pablo, él cree en ese punto de sus textos, cree San Pablo que en cuanto se convierta todo el mundo, entonces Cristo regresará. Comparado, por ejemplo, con cartas ya más avanzadas de él en su edad, como los romanos, ya al final casi de su vida, vemos a un Pablo más resignado. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Como repito nuevamente, al principio de su predicación, Pablo creía que él iba a poder ver el regreso de Jesús. Y que conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que los apóstoles van muriendo, que muchos que presenciaron a Jesús van dejando este mundo, y él también se encuentra frente a la situación en Roma, que también va a partir de este mundo y no va a ver a Jesús. Entonces cambia su discursiva. Ahora su discursiva es de estar siempre alertas, estar siempre en espera. Entonces observamos que es probable que San Juan el apóstol también viviera en esta incertidumbre y que se entiende, el mismo evangelio, hasta los sinópticos nos hacen referencia de cómo había cosas que Jesús les explicaba, pero que ellos no entendían, entre ellas la crucifixión, la pasión de Jesús, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, y que decía ellos, y que dice el texto que ellos no entendían, no comprendían lo que decía. Entonces, vemos a ese tipo de seguidores de Jesús, a sus apóstoles, que hubo cosas que no lo comprendieron en el momento. Es probable entonces que el texto, el autor, se señalaba a sí mismo como estandarte para vivir en vigilia, porque él permanecería hasta que Jesús regresara. O bien, como dice el texto, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Entonces, el agregado que viene, al parecer, es lo que nos da más, mejor dicho, la evidencia de que había una comunidad una comunidad de Juan Apóstol a la que perteneció un libro originario que se ve también en este libro. Y explica el agregado. Lo que se dice aquí
no es que el discípulo no iba a morir, sino que dice que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, hace como la explicación de que no está diciendo que no va a morir, está diciendo que si yo quiero que quede, ¿a ti qué? Y que bueno, la comunidad joánica nos está con esto también señalando un posible comprender desde ellos y desde la relación que tuvieron como comunidad, la permanencia de Juan Apóstol desde una escatología. O sea, su permanencia en función al fin último de la economía salvífica. Y que, bueno, podemos, si podemos articularlo desde el Apocalipsis, que también es un Juan el que escribe el libro, ahí sí hay yo, Juan, discípulo de Jesús, en la isla de Patmos, o sea, ahí sí hay tal cual una evidencia de que es Juan el apóstol. Vemos que él representa a las comunidades, a las, ¿cómo les llama? A las naciones. Entonces, si lo vemos ya tal vez como en un signo escatológico, un fin último en la salvación, la línea salvífica del hombre, la humanidad, puede que Juan quede aquí y que la comunidad tal vez ya lo comprendía. Ahora bien, el rescate del texto, gracias a San Irineo o a Irineo de León, nos ha permitido conocer la comunidad de Juan, conocer a Juan, el apóstol, cómo vivenció y cómo se enfrentó a sus contemporáneos, a sus cultura, al ser creyente de Jesús, al ser seguidor de Jesús. Cómo los retos a los que tuvo que afrontar, a los que tuvo que hacer cara por pertenecer a los seguidores de Jesús. Y que hubo una comunidad que lo acompañó y lo siguió y aprendió de él. Y que su evidencia nos llega hasta nuestros días, por Policarpo, por Ireneo, por Evangelio. Y que uno de los rasgos característicos del Evangelio de San Juan, en este estudio a profundidad, este estudio bíblico del texto, nos deja que al haber una falta de un hombre, al existir un posible de la fuente Q. La fuente Q es un texto que en teoría existe, o sea, no tenemos evidencia de ello. En teoría existió un texto de donde se copió los sinópticos. Se le llama fuente Q. O sea, hubo un texto donde se copiaron estos tres. O se pudo haber escrito estos tres. De la misma forma, hay una teoría de que existió un texto donde no tenía todos los agregados que comento, como el discípulo amado, como el hijo del Zebedeo, sino que al principio este texto original solo se refería al otro discípulo, el otro discípulo. Y que esto nos permite observar que la intención de San Juan Apóstol no era ponerse como el personaje central del Evangelio, no era ponerse como el personaje más importante para creer, sino que al referirse siempre a él mismo como el otro discípulo, era un indicador de que había un interés por la comunidad. No importaba quién era el discípulo, lo que importaba era lo que la comunidad tenía que comprender, sobre lo que la comunidad tenía que crecer. Y algo parecido a esto vemos con Pablo de Tarso.
cuando una de sus cartas comenta, había una discusión en sus comunidades, ¿no? Que si uno había sido enseñado por Pedro, pues era más valioso, y que si uno había sido enseñado por Pablo, pues era más valioso. Y entonces Pablo dice, no, no es quién es de Pablo, quién es de Juan, quién es de Pedro, porque todos ellos tienen a un único, que es Jesús. Entonces, vemos a Pablo y que probablemente, una vez viendo un poco el texto de San Juan, podemos ver, esto es en postulación, no es una afirmación, que el conocimiento paulino estuvo influido en poco o mucho, no lo sé, por la escuela de San Juan, el apóstol. Y que sí se conocieron, porque, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles habla de una reunión con Pedro, con Andrés y con Juan. Pablo se reúne con ellos, a lo que comúnmente se le llama el primer concilio, que no, o sea, en rigor, o sea, académicamente no se le llama el primer concilio, no se le reconoce como un concilio, pero bueno, ya en un contexto más popular, más de piedad, sí se le conoce como el primer concilio. Entonces, eh, vemos lo mismo en el texto, al estudiar el texto y los agregados. Comentando yo esto con algunos de mis alumnos, me decían que entonces, ¿qué certeza existía al estar buscando en el Evangelio de San Juan, de que lo que se encontraba ahí, pues era filial, en función a que haya agregados? O sea, decía, ¿qué puedo yo saber qué es agregado y qué no es agregado? Esto lo decía mi alumno en función a que él creía que el hecho de haber agregados en el texto lo hacía como si fuera un texto, este, ya no fidedigno, o sea, ya no manipulado para fines eh, personales. Esta idea nos viene a nosotros por la situación en que a veces nos dirigimos hacia los textos, o sea, siempre tenemos la idea de lo que está ahí sirve para controlar a la humanidad, al pueblo. Si así lo quieres creer, lo respeto, pero no. Cuando ya te sientas a leer un texto de una manera seria, de una manera, eh, eh, un estudio científico propio, científico bíblico, te das cuenta que lejos de que los agregados te enseñen que han sido manipulados para un control, te das cuenta, lejos de eso, por todo lo contrario, te das cuenta de toda la riqueza que te aporta a tu fe. Porque, por ejemplo, yo puedo ver en los agregados de Juan cómo al decirle el discípulo al que más amaba, el reflejo de la confortación que Juan les transmitió a su comunidad, al grado de que ellos le pusieron el discípulo al que más amaba. Por lo tanto, entonces estoy diciendo que Jesús no amaba más al discípulo Juan, no. Estoy diciendo que lo que le transmitió Juan a su comunidad fue la forma en cómo él vivenció ese amor de Jesús. ¿Sí me explico? Ellos plasmaron ahí, y ahí está plasmado lo que Juan les transmitió, la forma en que Juan les transmitió esto. ¿De qué forma fue? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es el grado en que que impactó es que escribieron el discípulo al que Jesús más amaba. Porque ¿con qué lo compraban? No tenían comparación, porque su único discípulo, maestro había sido Juan el apóstol. Pero la forma en que se los transmitió, lo describen como Jesús le enseñó todo esto con amor, porque era el que más amaba. Y así nos trató a nosotros, con ese amor. Y entonces ellos escriben esto. Entonces, a mí me dice, lejos de decir que
me sirve para controlarme, absurdamente, me ayuda más a fortalecerme en mi fe. Porque Juan me dice, no importa mi nombre, no importo yo, importa la comunidad. Ah, entonces ahora ya entiendo por qué era el discípulo amado, por la forma en que Juan amaba. Y lo podemos ver en sus cartas de San Juan. San Juan lo dice en la primera carta de San Juan, dice, el que no ama no es seguidor de Jesús. O sea, podemos ver a Juan que transmitía esta forma. El amor es sabiduría. El amor es sabiduría. El amor no es una cuestión romántica. O sea, en el cristianismo no es una cuestión romántica. No es romanticismo, no es un ramo de flores, no es una expresión bonita hacia ti, no es palabras precisas con un encuadre que te seduzcan. No. El amor en el cristianismo es sabiduría, es conocimiento, es templanza, es fe. El autor del texto nos redacta en su libro cómo le fue transmitido este amor. Y el mismo texto también nos relata cómo recibió ese amor la comunidad. Bueno, el texto se divide en el prólogo, el muy conocido prólogo, lo vamos a estudiar. El ministerio de Jesús, a menudo llamado el libro de los signos. El relato de la última noche de Jesús con los discípulos, la pasión y la resurrección y una solemne conclusión. Eso es como lo que vamos a observar a lo largo del texto del Evangelio de San Juan. Y bueno, se sintetiza en esta estructura. No lo vamos a ver todo, no vamos a ver toda esta estructura. Vamos a ver el prólogo, sí lo vamos a ver. En la parte del libro de los signos vamos a ver, me parece, 2. Y ahí un diálogo entre todos y ver qué es lo que sacamos del contenido. Ya que este curso no busca ser un curso del Evangelio de San Juan, no lo vamos a estudiar todo esto a precisión y como lo hice ahorita en este momento. Esto solamente es una introducción que nos va a ayudar a tener mayor encuadre del texto al que vamos a estudiar desde la teología mística. Para ello, como ustedes bien lo saben, yo ocupo a 2 grandes personajes importantes para mí como teólogo. A von Balthasar y a Adrian von Speyer. Von Balthasar, teólogo jesuita, reconocido por el Vaticano II, que trabajó a la par con Ratzinger y otros personajes más, que Juan Pablo II lo llamó a ser cardenal y falleció 2 días antes de su ceremonia. Y Adrian von Speyer, una amiga, una excelente compañera de Balthasar, una mística. Y para mí su importancia, su relevancia es porque su contexto cultural es moderno, es actual, es a finales del siglo pasado, al que yo también pertenezco. Entonces, me parece un vocabulario muy, muy fresco y que además estructurado por esta gran sabiduría de von Balthasar. Entonces, bueno, hasta aquí la primera parte del curso. Esta es la clase 1. Repito nuevamente, es una introducción, nada más es para tener ciertos lineamientos, ciertas bases por el que vamos a seguir estudiando posteriormente. Entonces, para que, bueno, ustedes no crean que vamos a hablar del Evangelio de San Juan como un estudio bíblico solo del texto, no. Vamos a retomar textos del Evangelio y articularlos desde la teología mística, con el fin de que comprendamos más nuestra experiencia personal mística, que es la fe. Muchísimas gracias y los veo para la siguiente clase. Bendiciones.